56. Estamos aquí ya en nuestra entrevista central, hoy con un tema sumamente interesante, súper interesante, sobre todo para las mujeres. Hoy está con nosotros la doctora Oni La Antigua, quien es del programa materno-infantil del área 3 de salud pública. Bienvenida a las mañanas del 56. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Así es. Doctora, decía en su presentación que hoy tenemos un tema bastante importante para las mujeres y es el tema de cáncer, pero en este caso vamos a hablar específicamente de lo que es el cáncer cervicouterino. Así es. ¿Qué es eso? Conocemos como cáncer el crecimiento desordenado de células. En este caso, si ocurre en el cuello del útero, como se conoce popularmente la matriz, se llama cáncer cervicouterino. Bien, este cáncer afecta directamente a lo que es la parte del cuello del útero en las mujeres. ¿Es lo mismo o hay una diferencia entre el cáncer cervicouterino y el cáncer, simplemente como dice, cáncer de cuello, del cuello uterino? El cáncer cervicouterino y del cuello uterino es lo mismo. Lo que pasa es que usamos diferentes términos. Okay. A nivel médico usamos cérvico, porque nos conocemos ese técnico, pero a las personas de la comunidad le decimos del cuello del útero o básicamente del útero, para no complicársela. O cuello uterino. Porque las mujeres normalmente no saben que tienen un cuello y luego está el útero más arriba, aunque esté conectado, no conocen que tienen diferentes partes. Entonces nosotros lo calificamos como cérvico-uterino, pero sigue siendo del cuello del útero. Este cáncer no es la segunda causa, el segundo cáncer más frecuente, eso es después del cáncer de mama, pero es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. ¿Y la estadística qué refleja? ¿En qué edades? Mayormente está relacionado con la edad reproductiva de la mujer. En esta edad es la más frecuente que encontremos este cáncer. Normalmente siempre es dado por un virus en específico, principalmente el virus del papiloma humano. Este virus se ha encontrado en la mayoría de los casos que es el principal causante. Nosotros venimos realizando labores para concientizar a la población sobre el virus y sobre la consecuencia del virus. ¿Por qué esto? Porque es un virus que se transmite de vía sexual, contacto piel con piel. Entonces, como las personas están en constante contacto con este virus, queremos prevenir y alertar que pueden tener el riesgo. El riesgo es la forma básica en que nosotros nos exponemos a cualquier cosa. Entonces, al estar expuesto a este virus, corremos riesgo. No el 100% de los casos de las personas con virus de papiloma humano van a tener cáncer. Hay veces que cursa sin que la persona se dé cuenta y a veces incluso hasta se cura solo. Pero hay ocasiones en que genera a un cáncer. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo una mujer que claro que no se ha hecho ningún tipo de estudio, que no ha ido al médico, puede manifestar ya y puede pensar que puede tener un cáncer cervicouterino? Primero nosotros hacemos la promoción, prevenimos, alertamos a la población de que se realice un estudio que se llama Papa Nicolau, que todo el mundo lo conoce. Es el estudio donde se toma una muestra del área del cuello, pero esto es para las mujeres en esta edad, que ya hayan iniciado sexualmente. A veces inician en la edad de la juventud y también se les recomienda que se les hacen este estudio. El cáncer en sí no da síntomas. Cuando una mujer viene a tener síntomas, un sangrado, un dolor, una molestia, ya es porque está muy avanzado y posiblemente no sea curable. Por eso es la recomendación siempre del área 3, del equipo de materno infantil y adolescente, la prevención por vía de la promoción. Esto es decirle a las mujeres que se realicen su Papa Nicolau periódicamente, para evitar que por la falta de este procedimiento rutinario lleguen a un cáncer que pudo haberse evitado. El cáncer cervicouterino es totalmente prevenible y 100% curable si se detecta a tiempo. ¿Cómo detectamos a tiempo este cáncer? Haciendo este chequeo rutinario. Pero también hay otra forma de prevenirlo, que es antes de que las niñas tengan el contacto sexual. ¿A qué edad? Entre 9 y 14 años, por medio de la vacuna del VPH, que tenemos en los centros de salud, gracias a nivel central, de manera gratuita. Como parte ya del esquema de vacunación nacional, la vacuna del VPH está disponible en los centros de salud.
Ya para adultos, hasta los 26 años, las mujeres lo tenemos en los centros privados, pero con un costo. El precio a veces oscila entre los 4,000 hasta los 6,000 pesos. Esta vacuna se encuentra ahora mismo disponible en 2 dosis, una primera dosis y luego a los 6 meses una segunda dosis, y ya está cubierto para lo que es el posible riesgo de un contacto cuando la niña se inicia sexualmente, un posible contacto con el virus del papiloma humano. Que aprovechando la oportunidad, hay que decirle que la mayor parte de los adultos en algún momento de nuestra vida ha tenido contacto con el VPH y no lo sabe. Porque las manifestaciones pueden ir entre los 5, 10 o 15 años de haber iniciado el contacto y no saberlo. ¡Wow! Entonces, imagínense usted haber pasado 15 años en contacto con el VPH y no saberlo. Entonces, lo que recomendamos son estas pruebas preventivas. El programa materno-infantil y adolescente se enfoca mucho en lo que yo le había dicho, que es la promoción. Vamos a los centros de salud, observamos y vigilamos que se realicen los papanicolaos de manera oportuna a todas las usuarias en edad reproductiva, al igual que a las jóvenes que hayan iniciado a temprana edad su vida sexual. También verificamos que se estén aplicando la vacuna de VPH, que junto con el programa de PAI, allá mismo en el área 3, estamos haciendo una labor fuerte, porque queremos no solamente que se ponga la vacuna en los centros de salud, queremos ir a la comunidad de otra manera, que es a través de las escuelas. Le damos las charlas a los padres para que conozcan el tema del VPH y los beneficios de colocarle a sus niñas esta vacuna. Hacemos charlas y en las mismas escuelas aplicamos la vacuna. También con el programa de integración comunitaria, ya las personas que no van a los centros de salud y las personas y las niñas que no van a la escuela lo hacemos casa por casa. Siempre haciendo hincapié en las niñas de 9 a 14 años. Es un programa muy importante, porque es importante curarse las enfermedades, pero nosotros queremos hacerlo desde antes. La prevención. Agarrarnos desde antes de que pase cualquier caso. Ya cuando pasa, eso pasa a los niveles de salud, a los centros de salud, cuando ya se tiene detectado una malignidad o una premalignidad que pueda desembocar en un cáncer. Doctora, a propósito de eso, yo quisiera saber cuál es la resistencia o receptividad de cuando usted se le acerca a un padre y le dice, bueno, hay una vacuna que puede evitar, que le está hablando de una niña de 12, 13 años, 14, que usted me está diciendo que mi hija puede comenzar a tener sexo tan temprano. ¿Cuál sería cuando ustedes plantean eso? ¿Cuál es la resistencia? Nosotros le recalcamos que con esta vacuna no le estamos diciendo su hija está teniendo, no. Vamos a tomar las niñas que aún no han iniciado sexualmente, le aclaramos eso, que son las niñas que cuando inicien ya en su vida adulta ya están prevenidas, pero sí hay una resistencia bastante alta de parte de los padres. Es una parte que tenemos que luchar constantemente, y más los padres que tienen creencias religiosas cristianas, que creen que nosotros le estamos diciendo a las niñas tengan relaciones. No, estamos previniendo para cuando tengan, porque vamos a ser claros, las niñas no le van a decir a papá y a mamá que iniciaron. No, claro. Entonces, que no. Asumimos, por asunto de estadística, que esa es la edad que se asume que todavía en República Dominicana hay una baja incidencia de niñas iniciando sexualmente. Vamos a aprovechar en este punto de la edad antes que la niña inicie. Ya después de los 14 años, ahí sí crece ya la frecuencia de niñas iniciándose, entonces vamos a tomarla. Pero los padres, incluso nosotros damos charla por eso, porque necesitamos el permiso de los padres. Se hace un consentimiento informado diciéndole de qué consta la vacuna, qué le puede provocar la vacuna, y aún así en las charlas recibimos 200 padres y 100 dicen que sí. Le decimos, no importa, volvemos dentro de 2 meses a volver a hacerle una charla, infórmese, porque hubo un caso en el 2015-2016 cuando se estaba aplicando la vacuna en los centros los centros escolares, donde los padres hicieron prácticamente una huelga, donde no querían que sus hijos, tuvimos que explicarle, mire, la vacuna no causa infertilidad, como dicen en las redes sociales. La vacuna no le va a causar ningún tipo de daño o trastorno a su hija. Si los grandes gobiernos tuvieran una forma de hacer infértil a las mujeres, hace tiempo que lo hubieran hecho, si el propósito es disminuir la población. Y no lo hubieran hecho a través de una vacuna con las niñas en las escuelas. Porque tenemos entendido de que niñas, bueno, en ese entonces niñas, 2015, que tenían sus 14 años y se pusieron la vacuna, ahora tienen sus hijos.
No se ha encontrado ningún estudio, ninguna prueba hasta la fecha que indique que esta vacuna ha causado daño en alguna de las niñas o infertilidad. ¿Qué le puede causar esta vacuna? Dolor en el área de la aplicación, como cualquier inyección o vacuna. Una inflamación, una posible fiebre, o por el mismo temor de las inyecciones, un mareo o que la niña se desmaye. Pero no algo relacionado directamente con el principio activo que tiene la vacuna. Yo digo, doctora, que el análisis que llegan algunos padres, por ejemplo, yo no tengo hembra, los míos son varones. Okay. Pero en el caso que tuviera una hembra, cuando se me acerca, digo, pero ella no está en riesgo, porque ella va a tener relaciones después de 18 años. ¿Por qué le van a poner una vacuna? Estoy a los 13 años. Esa muchacha no tiene eso, que es la reacción que puede tener cualquier padre. Hay que trabajar. Sí, se le explica, incluso cuando un padre después quizás hace la charla, vuelve y pregunta, pero mi niña, digo, no es para la que están teniendo relaciones, es para la que aún no han tenido, para que cuando estén en contacto, porque no la avisa, no hay un letrero en la frente de la persona con la que tú tienes relaciones que dice yo tengo VPH o estuve en contacto, es para que cuando estén en contacto, luego de aplicarse esa vacuna, ya el riesgo haya disminuido. Se lo explicamos de una forma muy afable, de una forma que entienda. Le decimos, mire, busque este artículo, lea e infórmese, porque no queremos obligarlo, porque la salud no es obligatoria, es un derecho. Y nosotros entendemos que las personas, si tienen dudas, no podemos obligarlo a que recurra a los métodos de nosotros. El mismo Papa Nicolau a las mujeres no la obligamos. Le decimos, mira, tu Papa Nicolau te conviene por esto, por esto. No duele, es privado y es gratis a nivel de los centros públicos a todo el país, en Santo Domingo Norte por igual. Nosotros verificamos que así sea, que en los centros se haga esto, pero sí enfatizamos mucho esa parte. Yo sé lo que a usted le preocupa. Los padres entienden que sus niñas no, y cómo sabemos. Y a veces no? sus niñas sí. Entonces, hay estadística, doctora, de la cantidad de jóvenes en esa edad que ya se han aplicado la vacuna. ¿Ustedes tienen estadística? Lo que pasa es que como iniciamos un nuevo año, no queremos arrojar el primer dato inmediatamente, porque estamos haciendo un levantamiento de niñas. Se inició con un gran ímpetu y no queremos que baje, pero... Porque el programa es nuevo. No, este año comenzamos de nuevo, porque nos dijeron, vamos a hacer eso, vamos a preocuparnos por esa parte, por el cáncer. No es nuevo, pero como se estaba poniendo a nivel de los centros públicos, se había calmado un poco el tema de vamos a poner la vacuna. Nosotros decidimos, no, vamos a enfatizar, vamos a ir a las escuelas. Iniciamos el año con las primeras 300 dosis con el programa del PAI y el materno infantil, e iniciamos en las escuelas. Algunas escuelas nos están pidiendo, vengan que los padres quieren, vengan que los padres están interesados, pero hay escuelas que dicen, no, la sexualidad, que las niñas, pero no es un tema de inducir a la sexualidad, es de prevenir. Tú no le pones la protección de a los niños cuando van a salir a la calle porque ella está en el suelo. Es por si llega al suelo, por si se llega a caer. No queremos que se caigan, pero le ponemos la protección cuando van a patinar, cuando van a montar bicicleta o no. Nos ponemos el cinturón por si acaso chocamos, no para chocar, ¿verdad que no? Entonces nosotros queremos orientarlos en esa parte a los padres, de que no es una inducción a las niñas de que inicien, es para que cuando tú estés en edad de iniciarte sexualmente, ya estés protegida sobre esta parte, que es el virus. No, y sobre todo, en este caso, los padres tienen que hacer un poquito más de conciencia, porque ese asunto de que mi niña no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque las estadísticas pues demuestran que las niñas están teniendo sexo a muy temprana edad. Y este es un riesgo adicional. Se entiende que el cáncer cervicuterino, ya le había dicho que la principal causa es el VPH, pero también existen otras causas, que es la iniciación temprana en la sexualidad. Ese es un riesgo adicional. ¿Qué otro riesgo adicional? Una persona que haya tenido un Papa Nicolau, que haya tenido un resultado anormal, haber tenido múltiples embarazos, que sea fumadora o que la persona esté inmunocomprimida, como que tenga el VIH, al ser una enfermedad que normalmente lo padecen personas que tienen su inmunidad muy baja, la carga de inmunidad muy baja, y el VIH es uno de estos tipos de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, también puede agregar riesgo a esta parte. Entonces le agrega un poco. Hay que tomar en cuenta que las personas que han tenido
varias parejas sexuales, ya sea hombre o mujer, también tienen un mayor riesgo, tomando en cuenta que no sabemos cuándo estuvimos en contacto con ninguna de las personas. Doctora, Adelante. Siempre las en el, mujeres, en el caso, en el caso ahora me pregunto, en el caso de los hombres, Ajá. si un hombre está con una mujer que tiene este cáncer cervicouterino, claro, ella tampoco ni siquiera lo sabe, pero tiene relación con el hombre que tiene algún tipo de riesgo o no. Por el cáncer en sí, no. Si el cáncer es provocado por el VPH y ella tiene el virus del VPH activo, sí, porque inmediatamente es contacto piel con piel. Si no se protegieron, tiene el riesgo de estar en contacto con el virus y de contagiarse. A largo plazo, yo le había dicho que no es inmediatamente. Tengo relaciones con contacto con VPH, inmediatamente voy a tener una infección. No, eso es con el tiempo, es de manera muy lenta. Pero los hombres a veces lo que pueden verificar son la aparición de verrugas, pero verrugas que son específicas del VPH, no cualquier verruga. Recuerden que los dominicanos tenemos el famoso negro detrás de la oreja. Hay unas verrugas que salen normalmente en el cuello, en la cara, que son verrugas, se dice verrugas vulgares, pero las verrugas del VPH son muy específicas. ¿Qué se les recomienda a los hombres? Visitar ante cualquier tipo de cambio en su zona genital al urólogo, para que sea el quien descarte que es una infección por VPH. Pero no hay forma de saberlo. Doctora, como usted ha dicho que se produce a través del contacto, los preservativos convencionales evitan. Ayudan por ahí. Ayudan, porque si ya la infección se extendió, que sería cosa rara que usted no pueda ver una manifestación física ya a nivel de la ingle o del vientre bajo en la mujer, cuando usted ve una lesión y usted como quiera se atreva a tener relaciones, ya eso sería pura culpa suya. Pero el preservativo cubre las partes donde no tiene infección, donde no se ve la manifestación del VPH. Por ejemplo, si la mujer tiene una verruga, o el hombre es quien tiene la verruga y lo tiene en su genital y está cubierto por el preservativo, no va a tener contacto piel con piel. Pero si está por fuera y tuvo contacto directamente con esa parte que está infectada, sí puede tenerla. Eso sería casi visible, ya sería la parte visible de la infección. Recordarles que el programa materno-infantil viene realizando un trabajo no solamente de supervisión en los centros de salud, sino también de capacitación a los médicos en los centros de salud. Tuvimos recientemente el 21 de marzo una capacitación a los médicos de los diferentes centros sobre la actualización sobre VPH y además de aplicación y realización del Papa Nicolau de diferentes técnicas. Aquellos que no sabían hacerlo, porque también se invitaron enfermeras y pasantes, aquellos que nunca habían hecho uno o aquellos que querían actualizar el conocimiento que tenían. Posteriormente, el día 29 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Prevención de Cáncer Cervicouterino, tuvimos una actividad muy positiva, el resultado nos dio muy positivo, en la Nueva Barquita, donde se presentaron autoridades de nivel central, donde realizamos a la población de manera gratuita en 3 puntos Papa Nicolau, y también aplicamos la vacuna del VPH a las niñas. El 4 de marzo también se celebra el Día Internacional de la Concientización contra el VPH. Doctora, originalmente, ¿por qué da el cáncer cervicouterino? Es una enfermedad, podría decirse, silenciosa. Si ya nosotros estamos en contacto con cualquiera de los riesgos, el cáncer se dice, por lo menos en la parte médica, que es multifactorial. Esto es, varios factores inciden en que esto pase. Ya le había hablado de los riesgos: la temprana iniciación sexual, tener múltiples parejas sexuales, no protegerse y el contacto con el virus de papiloma humano, así como no hacerse, no realizarse de manera no realizarse de manera rutinaria, por lo menos una vez al año, el Papa Nicolau. Señores, estamos en cosas serias. No son recomendaciones que él está haciendo. Múltiple pareja, múltiple pareja. El hombre tiene que ser de su pareja. Fiel a uno solo. Pero tenemos un amigo que es terrible. Copien, señores. Doctora, ¿cuáles son los índices
nivel ya de Santo Domingo Norte, se tienen estadísticas de la cantidad de mujeres que pudieran estar pasando por ese cáncer. Ahora mismo estamos haciendo una recolección de datos porque ya cumplimos el primer semestre y queremos hacer el estudio adecuado, el del lugar, para tener la información completa. Recuerde que solamente podemos acceder a los datos de las personas que van a los centros de salud. Las personas que no van a los centros de salud y que nosotros no podemos ver, es un dato que se nos pierde. Entonces, queremos hacerlo de manera muy consciente, no simplemente decir números para alarmar o números para decir estamos trabajando, no. Queremos ya que concluya este primer semestre en lo que va de año para dar un dato, hablar con la realidad, un dato real, pero saber que se está haciendo lo que corresponde. Estamos trabajando según las directrices del nivel central, el departamento materno infantil, tratando de alcanzar la meta del plan 2030. Esto es que entre los años 2020 hasta 2030 alcanzar la reducción casi total de los cánceres de cérvico-uterino. Nos preocupa obviamente la realidad de nosotros es Santo Domingo Norte, nos preocupa la población de Santo Domingo Norte. Queremos hacer, reiterando, las campañas de promoción, de prevención, llegar a la comunidad con charlas a las mujeres para que se dirijan a los centros de salud y así poder hacer el tamizaje, recolección de datos de cuáles mujeres están haciendo el Papá Nicolau y cuántas de estas mujeres están recibiendo un resultado de una premalignidad o una lesión que puede llegar a avanzar a un cáncer y evitarlo a tiempo. Le pregunto, doctora, porque a partir del levantamiento que usted hace, es que uno va a saber cuál es la cantidad de riesgo a que se pone. Cuando ustedes, por lo menos, detectan una persona que tiene el cáncer, a partir de ahí, ¿cuál es el seguimiento? Ustedes tienen programas que acompañan, la persona se le consigue su medicina, tienen algún tratamiento. ¿Qué hacen ustedes en el área? Vamos a iniciar por el principio. La persona va al centro de salud, se hace su Papá Nicolau por cualquier razón, porque ella me tocaba, porque era la primera vez, porque hace mucho que no lo hacía, o que yo no sabía que existía y alguien me dijo. Esa paciente recibe un resultado, nosotros decimos positivo, pero en realidad cuando tú vas a la realidad es un resultado negativo como información para la persona. Este resultado de cualquier lesión o prelesión. Les recuerdo que el Papá Nicolau no es solamente tomar la muestra, el doctor está viendo algo, está viendo si tiene una lesión o no. Entonces, se le da el seguimiento a referirlo a un nivel más alto, es el segundo o tercer nivel. Ahí reciben ginecólogos, oncólogos a la paciente. Se le hace una siguiente intervención de estudio, o sea, una colposcopía, se le hace la prueba de ácido acético, se le hace la prueba para ver cuál es la lesión, si en verdad llega a cáncer. Porque no podemos alarmar a una paciente simplemente porque vimos algo raro, tú tienes cáncer. Exacto. Porque no es así no se trabaja, por lo menos en salud. Luego que esa persona ya es captada por el ginecólogo oncólogo de ese centro, entonces sí se le da el seguimiento. No se va directamente a medicamentos, se trata la lesión que tiene la paciente. Entonces se siguen haciendo estudios y si el tratamiento es, por ejemplo, algo que se conoce como cono, las mujeres conocen mayormente este tipo de procedimiento, también lo que es una crío, o que es un congelamiento de la zona para evitar que estas células sigan proliferando y que sigan volviéndose malignas. Pero ya cuando sigue avanzando, que es una lesión ya que no es ni con una intervención quirúrgica menor, ni con una congelación menor, sino que ya hay que pasar a otro tipo de procedimiento, se pasa a los niveles especializados en esto. Conocemos el Hospital del Cáncer Heriberto Peter, que ahí van la mayoría de las mujeres, bueno, de todos los pacientes, pero las mujeres con cáncer cervicoterino llegan a este sitio y ahí se le da el seguimiento correspondiente. No tengo ahora mismo el conocimiento si es totalmente gratuito, pero sí hay programas de seguimiento. El programa de prevención y de tratamiento de cáncer cérvico-uterino, propiamente dicho, muy específicamente en esta parte. Se le da el seguimiento, pero el primero que le hizo el Papá Nicolau no es que está desentendido de esta paciente. Es un seguimiento constante, porque la paciente vuelve a su comunidad y le dice, mire doctor, a mí me encontraron esto, mire doctor, ahora me están haciendo tal tratamiento. Y todo eso se le escribe y todo eso se le da seguimiento.
los médicos de los centros de primer nivel de atención van a las casas de los pacientes en la comunidad, o las enfermeras o las promotoras. Le dice, ¿qué pasó con esta paciente que vino con un Papa Nicolau positivo, con un posible cáncer, que han sabido de ella? No se pierde estos pacientes. Aunque parezca un poco utópico, es real. Los doctores le dan seguimiento a estos pacientes de cuidado para decirle, ¿qué hiciste? ¿Fuiste a donde te mandé? ¿Te hiciste tal tratamiento? Vamos a encontrar respuestas. No, doctora, no tengo dinero, no tengo tiempo, las citas son muy lejos, pero se le da el seguimiento. Okay. Se vigila que el seguimiento sea constante. De igual manera, en el hospital materno de aquí de Santo Domingo Norte, tenemos médicos oncólogos, tenemos médicos que están dirigidos directamente a esta parte que nos importa, que es el cáncer cervicuterino, que es un cáncer exclusivo de la mujer, que nos importa bastante la salud de la mujer, aunque las personas crean que nosotros no estamos trabajando. Estamos haciendo lo que se debe, la promoción, la prevención. Doctora. Qué curiosidad. Sí, yo tengo la curiosidad de saber, ¿importa la clase social, el barrio? Influye. Las enfermedades no tienen que ver, o sea, no miran tu estrato social, tu color de piel, si eres hombre o mujer, pero hay enfermedades que sí son más arraigadas según el nivel económico. Por ejemplo, una persona de bajo nivel económico y de bajo nivel académico, al no informarse, al no tener acceso a ciertos tratamientos, a ciertos especialistas, va a incidir, claro que sí, la afectación de esto. Porque una persona que ni siquiera sabe qué es un Papa Nicolau, ¿cómo se va a hacer un Papa Nicolau? Mujeres que dicen, yo nunca me he hecho eso porque eso no todo el mundo que tiene que hacerse. Yo no me siento nada. Cuando se sienta ya es muy tarde. Doctora, el famoso que llamado popularmente vaciado, que es una esterotomía, ¿ayuda? Ya eso sería como las finales. Sería muy radical pasar desde un Papa Nicolau a un vaciado. Hay un proceso bastante largo. Pero el famoso vaciado, la histerectomía parcial o total, que es la extracción del útero para evitar que este cáncer siga proliferando, porque posiblemente no solamente se quede en útero. Algunos conocemos que los cánceres no solamente se quedan en el órgano original, sino que van a otros órganos. Cuando dicen que hizo metástasis. Metástasis. Entonces, para evitar, aunque sea ya una consecuencia quirúrgica que muchos quisiéramos prevenir, también se usa como prevención para que llegue a otros. Se ayuda bastante en el caso de mujeres que incluso deciden de manera electiva hacerse esta extirpación de este órgano porque sienten que no hacen nada con él, pero es un órgano muy importante, regula varias funciones en el organismo, y al hacer esto en las mujeres que sí querían tener su útero, hacerle esta histerectomía, es un procedimiento un poco a veces traumante. Primero porque la causa fue cáncer, y segundo porque ya no tiene un órgano que todavía entendemos en nuestro país que es lo que hace a la mujer mujer. Pero yo he escuchado decir, bueno, ya después de cierta edad, claro está, eso solamente sirve para parir, así que sáquenlo. No es cierto. Sería entrar a un tema un poco ya más complicado, que podríamos desarrollarlo, pero en otra ocasión. Sí es importante el útero, ningún órgano está de más. Yo considero que la biología y la naturaleza no se equivocó al poner los órganos en su lugar. Hay algunos que dejan hacer su función principal, pero siguen aportando al cuerpo. Yeah. Doctora, una mujer que de repente se comenta en el barrio, tiene el papiloma humano, esa mujer puede sencillamente con un tratamiento, ¿qué tiempo dura? Puede salir y recuperarse de eso sin ningún problema. Se puede curar, se puede tratar, a veces incluso sin tratamiento la enfermedad desaparece sola, en caso de que no sea muy grave, porque existen varios tipos de VPH. Pero que se diga por el barrio que tiene VPH ya es una maldad contra la mujer, está regando eso en el barrio. No, porque a veces hay cosas que trascienden. No, yo sé que sí, pero es un estigma, sigue siendo un estigma. Una persona con VPH no es la peor persona del mundo, ni es que se está muriendo ni nada de eso, pero sí se puede curar, porque ya no estamos hablando de una malignidad de cáncer, estamos hablando simplemente de VPH. La mujer tuvo un contacto con alguien con VPH, se descuidaron. Puede pasar a cualquiera. Incluso cualquiera aquí en esta sala podríamos haber estado en contacto con VPH y no saberlo. Exacto. Entonces, una persona, sea hombre o sea mujer, que
que haya estado en contacto con el VPH, sí, si se detecta, hay pruebas de tamizaje exclusivamente de VPH, no solamente de cáncer, hay pruebas de VPH, si una persona sospecha, cree o le dijeron, mira, yo tuve en contacto con la fulana que tiene VPH, ¿qué tú crees? Pues entonces vamos a hacerte la prueba y si lo tienes, te damos el tratamiento, claro que sí. ¿Qué tiempo dura eso? Ay, no. No podría. No. No hay tratamiento. No, pero no Las se- preguntas son muy específicas. con estos hombres aquí no se puede. No, No. Él tiene dudas. Sí. la que tenemos todos los hombres y todas las mujeres. Lo entiendo, claro que sí. Y sabe que preguntar nunca está de más, por lo menos en la parte de salud. Yo le Sí, aconsejo siempre a hay los que pacientes hay que saber. que cuando usted se siente con un médico, no diga, ah, mira, me duele ahí, gracias doctor, e dice, no, pregunte. Porque usted es el que no sabe y el médico sí sabe. Pregunte, mire doctor, yo tengo un dolor en tal parte. ¿Por qué es eso? ¿A qué se debe? ¿Qué me puede pasar? Tengo esto y lleva tratamiento. Muchas veces nosotros recibimos una pregunta que a nosotros ahora con el tiempo, con el día a día del trabajo nos da risa y a muchas personas le daría risa. Pero es una pregunta que es importante. Doctor, ¿yo puedo tomar alcohol con ese tratamiento? Nosotros decimos, pero a ti sí. Si yo soy una persona asidua a tomar bebidas alcohólicas y me estás poniendo un tratamiento, dime si eso me afecta o Eso no. es así, claro que sí. No hay preguntas estúpidas. Algunos dicen que no hay estúpidos haciendo preguntas. No, tampoco. Hay personas que tienen la duda, que no conocen y bombardean al doctor con preguntas. Y a veces nos alegra bastante que los pacientes pregunten, que vayan, que interroguen, que se informen. Bueno, como le habíamos dicho anteriormente, el bajo nivel académico influye bastante en las enfermedades, más si son por virus. Si la persona no conoce a lo que está expuesto, lamentablemente podría tener el riesgo de padecer cualquier enfermedad. Así es, señores. Lamentablemente, miren, nos tienen hace rato ahí unos tráficos haciéndonos señas. Pero realmente quedan más preguntas para la doctora, pero lamentablemente Yo volvería con gusto. el tiempo nos traicionó bueno, ese sería el compromiso por esta vez. Así que gracias a todos ustedes por haber estado ahí con nosotros, dándonos ese espaldarazo diario, en las mañanas del 56. A la doctora Onil Antigua, gracias por estar aquí, gracias por soportarnos y responder todas estas preguntas. Para eso estamos. Así que hasta mañana.